Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la presentación de los resultados de la quinta evaluación que realiza Alcalde ¿Cómo vamos? Para cerrar el ciclo de las administraciones 2018-2021. Agradecemos la presencia de medios de comunicación, funcionarios públicos y ciudadanía que hoy se toma el tiempo de conocer qué avances y retos dejan quienes fueron electos en 2018, a los gobiernos que tienen apenas poco más de un mes de haber asumido funciones. Es importante destacar que este ejercicio ciudadano nos ha permitido conocer la evolución de indicadores clave a lo largo de 3 años de gestión. Hoy presentamos la evaluación en la que conoceremos qué tanto avanzamos en temas centrales para el área metropolitana. Realizar un seguimiento crítico del desempeño de las autoridades es una condición indispensable para fortalecer a nuestra democracia y también es un bien público para los ciudadanos. Hoy más que nunca no partimos de cero, conocemos bien los retos, los hemos medido a través de los años y podemos reconocer políticas públicas que sí funcionan y algunas que aún no han dado suficiente resultado. En muchos temas podemos decir que nuestra ciudad está mejor que hace 3 años. La policía se ha fortalecido, el gobierno en línea avanza, se mantuvo la estabilidad financiera, los robos han disminuido. Los retos, por otro lado, son grandes. La violencia ha aumentado, las prioridades en movilidad y espacio público deben cambiar y la transparencia debe ser totalmente efectiva. De eso se trata, Alcalde ¿Cómo vamos? Reconocer mediante datos, información confiable y una metodología sólida cómo va nuestra ciudad y establecer una ruta en la cual como sociedad empujemos y coincidamos. Eso hemos hecho desde hace 9 años y en particular en los últimos 3 ampliamos la cantidad de indicadores para tener una visión más sistémica de los temas de importancia para los municipios metropolitanos. El nuevo modelo de evaluación, que hoy cierra su primer ciclo, permitirá continuidad entre administraciones. Buena parte de los indicadores permanecerán, algunos con modificaciones que nos permitirán medirlos mejor y algunos nuevos se agregarán para ampliar el alcance de nuestra evaluación. En esencia, la evaluación permitirá un trazo de continuidad de una misma visión de ciudad, una que trabaja por la paz a largo plazo, que hace lo que le corresponde por la sustentabilidad y para revertir el cambio climático, que favorece la transparencia y el uso adecuado y responsable de los recursos públicos. Además de tener un parámetro claro y sólido sobre cómo vamos en el área metropolitana, esta evaluación nos plantea retos entre los cuales quisiera destacar 2. En primer lugar, es necesario terminar de consolidar una visión metropolitana que nos permita a gobierno y sociedad atender problemas complejos como la seguridad o el ordenamiento urbano, como una tarea compartida y no exclusiva del avance de algún municipio en lo individual. Sabemos que las nuevas administraciones han avanzado en materia de coordinación metropolitana y por la importancia del tema, desde 2022 convocaremos a diálogos metropolitanos para establecer de cara a la comunidad compromisos en la materia. En segundo lugar, la disponibilidad y pertinencia de datos ha avanzado mucho en los últimos años, pero seguimos teniendo retos. Por esa razón, convocamos a la alcaldesa y a los alcaldes a un gran acuerdo de transparencia proactiva para dar el siguiente paso en materia de apertura gubernamental. Y esto es y significa tener disponible de manera automática toda la información necesaria para el análisis de su desempeño. Confiamos en la disposición de los nuevos gobiernos en seguir fortaleciendo los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Y como cada ciclo, Alcalde ¿Cómo vamos? Refrenda su compromiso de presentar una evaluación objetiva y con datos relevantes
que nos permitan avanzar en el desarrollo y bienestar de nuestra zona metropolitana y de nuestro estado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidas y gracias por acompañarnos a conocer ahora, después del mensaje de Jesús Herrera, los resultados de la quinta y última evaluación a las administraciones 2018-2021. Antes de conocer los resultados, es importante destacar que es la primera vez que el modelo de evaluación consta de una serie de indicadores a los cuales dimos seguimiento durante toda la administración. En contraste con lo que Alcalde Cómo Vamos hizo para las administraciones 2012-2015, 2015-2018, que eran una serie de 10 compromisos a los cuales dimos seguimiento durante toda la administración. Por esa razón, es importante conocer un poco más y retomar algunos de los puntos que presentan lo que consideramos un modelo más completo de evaluación que ha sido reconocido recientemente por diferentes instancias nacionales. En primer lugar, hablaremos de la metodología de evaluación. Consta de 3 fases la evaluación que ahora realiza Alcalde Cómo Vamos. En primer lugar está la evaluación de la gestión, que es la que presentamos hoy los resultados. La evaluación de la gestión se publica semestralmente, con excepción de mayo de 2019, que hicimos un diagnóstico, y que el día de hoy conoceremos los resultados de la quinta y última evaluación. Adicionalmente, implementamos 2 tipos de evaluaciones complementarias. La primera, la evaluación ciudadana, que emana de la encuesta Sí Vamos y que es un pulso y un reconocimiento de cómo los y las habitantes de los municipios metropolitanos están calificando el desempeño de sus propios gobiernos. Lo pudimos hacer en 2019, pero desafortunadamente tuvimos que suspender la encuesta en 2020. Actualmente ya estamos levantando la encuesta del próximo año, pero no contamos con los resultados aún porque también por la pandemia los tiempos se aplazaron y es una encuesta que de tomarnos un par de meses, por esta ocasión y para mantener las medidas sanitarias, nos llevará más tiempo. Y por otro lado, finalmente realizamos un primer piloto de una encuesta que implementaremos en forma para las administraciones que acaban de empezar, la encuesta cualitativa. El propósito de esta evaluación es ir a fondo a conocer no solo la provisión de un servicio, que es lo que hacemos en la evaluación de gestión, sino la calidad del mismo. Por esa razón, con muestreos realizados con la Facultad de Economía, recorrimos más de 1,600 banquetas, más de 800 calles, recorrimos los 23 parques nuevos presentados en esa ocasión o rehabilitados y probamos los 26 kilómetros de ciclovía que en ese año, 2020, estaban habilitados en el área metropolitana. Así pues, tenemos una evaluación mucho más completa y que intenta reconocer la realidad de los municipios, no solo en términos de indicadores, sino también en términos de percepción ciudadana y una evaluación de campo sobre la calidad de los servicios. Para la evaluación de gestión, que es la que presentamos los resultados el día de hoy, la realizamos de manera programada desde el inicio en los meses de mayo y noviembre y así la realizaremos también para las administraciones que apenas empezaron hace poco más de un mes. La única excepción fue desde luego el mes de mayo de 2020, que por motivos de la pandemia tuvimos que aplazarlo alrededor de un mes la presentación, pero es una evaluación que ya tiene un recorrido conocido y presentado así a las autoridades
desde el momento en el que asumieron el gobierno en 2018, así como a quienes asumieron el gobierno en 2021. Es importante también reconocer un diferenciador de este nuevo modelo de evaluación. Por un lado, recogimos lo que hace Alcalde Cómo Vamos desde el inicio. Es una visión compartida de la evaluación para una misma ciudad. Así sea el municipio de García o de San Pedro, de San Nicolás o de Apodaca, la realidad y la visión de ciudad tiene que ser la misma. Sin embargo, reconoce también que la evaluación es municipal y tiene que obedecer en buena medida a los retos y al avance que cada municipio requiere en los diferentes rubros. Por esa razón hay una serie de indicadores que son estándar y hay una serie de indicadores que son de meta municipal. Y para conocer un poco mejor cómo funcionan y cómo se interrelacionan cada uno de ellos, podemos por un lado observar a los indicadores que tienen metas estándar, que es el piso mínimo que tiene que tener nuestra ciudad en diferentes rubros. Por esa razón, por ejemplo, aspiramos a tener, y además así está mandatado en el artículo 115, a que los municipios cuenten con el 100% de cobertura de alumbrado, de recolección de basura, de pavimentación de calles, de drenaje pluvial, o por ejemplo el certificado único policial, que es un mandato de ley para todas las corporaciones en todo el país. Lo mismo con los indicadores de la Secretaría de Hacienda en el rubro de finanzas, con la habilitación de una serie de servicios básicos en línea, así como con tener en regla a los casinos y poder otorgar permisos de construcción en menos de 20 días. Esa es una base y es igual para todos los municipios, porque además de que en su mayoría está mandatado así en la ley, es el piso mínimo por el cual nos permitirá tener una ciudad que avance y evolucione. El siguiente grupo de indicadores, que es el mayor número de indicadores, reconocen una misma visión, pero también la realidad de cada uno de los municipios en rubros como, por ejemplo, cuántos kilómetros de ciclovía cada municipio tiene la meta de habilitar, o cuántos metros cuadrados de banqueta, cuántos árboles va a plantar cada municipio de acuerdo con su realidad, o en qué medida, de acuerdo con su propia planeación municipal, van a actualizar ordenamientos urbanos básicos. Por esa razón, cada municipio fijó la meta y lo que estamos viendo ahí es el promedio de metas a nivel municipal. Un ejemplo que clarifica esta situación es el pago del predial. Los municipios en promedio, en cuanto a cobertura de predios, tienen una línea base de pago alrededor un poco superior al 50%. Cada municipio se fijó su propia meta en relación a cómo iniciaron la recaudación del predial. En promedio, si todos los municipios hubiesen llegado a la meta, tendríamos una recaudación en porcentaje de predios del 57.5%. Pero la evaluación permite reconocer tres escenarios distintos. Un escenario es el de Guadalupe. Guadalupe fue el único municipio que cumplió con la meta de recaudación de predial, aún en una situación tan retadora como la situación económica que vivimos en el último año y medio. La meta que se fijó el municipio fue de 57.7% y va a cerrar la administración, la primera administración de Cristina Díaz, con una recaudación del 58.8%. La evaluación reconoce el cumplimiento de esta meta y además fue una meta fijada de acuerdo al propio estándar de Guadalupe. En el siguiente caso está San Nicolás. San Nicolás se fijó una meta de 65% que no cumplió, que llegó al 62.5%, pero que tuvo el mayor avance de recaudación de los 9 municipios metropolitanos, pasando de 55.2% al 62.5%. La evaluación reconoce también el avance. Y finalmente San Pedro disminuyó ligeramente de su línea base, tenía una recaudación base de 78.5% y va a concluir, por lo menos hasta agosto de 2021, con el 76.7% de recaudación. Si bien es un retroceso y es importante exigirle a los municipios que avancen en función de su propia realidad,
tampoco la evaluación omite que el 76.7% es la mayor recaudación de cualquier municipio del área metropolitana, pero la insistencia y la comparación es del municipio consigo mismo, y ahí es el punto de partida que utilizamos para la evaluación en su conjunto. En resumen, la metodología nos permite conocer de manera sintética y sólida cómo vamos. Es importante en esta evaluación de gestión considerar que para 4 alcaldes y una alcaldesa estamos evaluando el 100% de su gestión, con algunos pequeños días en los cuales no ejercieron la administración. En el grueso realmente estuvieron el 100% de la administración para la cual fueron electos, y en 4 de esos casos continuarán en la siguiente administración. En el caso del alcalde Héctor Castillo, que dejó su cargo para asumir su posición como diputado federal, cumplió con más del 80% de su gestión. Y en el caso de la alcaldesa Clara Luz Flores y Adrián de la Garza, lograron cumplir con 72% de su gestión hasta el momento de pedir licencia para contender por la gubernatura, cargo al que ya no regresaron. Y el caso, por supuesto, excepcional es el caso del alcalde de Juárez, que prácticamente cumplió el 60% de su administración hasta dejarla. Aún así, la responsabilidad última de los indicadores, salvo los periodos específicos donde no están, corresponde a quienes la ciudadanía otorgó su voto en 2018, y por eso es importante tener en mente qué porcentaje de su gestión cubrieron. A nivel promedio metropolitano podemos observar cómo evolucionaron los diferentes ejes temáticos. Son 7 ejes temáticos en el promedio de los 9 municipios. Podemos rápidamente identificar que un rubro como servicios públicos se mantuvo con mucha estabilidad a lo largo de los 3 años, en contraste con el caso de seguridad, que ya en un vistazo general de la evaluación podemos darnos cuenta que algo cambió para mal a nivel metropolitano. En el caso de gobierno en línea, por ejemplo, podemos darnos cuenta que algo cambió para bien. Estos son los resultados de la 5ª evaluación de alcaldes y alcaldesa metropolitanos, que tiene una calificación global de los 7 rubros para cada uno de los municipios, que va desde el 7.6 del alcalde César Garza de Apodaca al 6.2 del alcalde Héctor Castillo de Santa Catarina, aunque en el último periodo no lo cumplió en su totalidad. Y en los casos que mencionábamos, este periodo, que fueron los últimos 6 meses, ni la alcaldesa Clara Luz Flores, ni el alcalde Adrián de la Garza, ni el alcalde Heriberto Treviño estaban en funciones. Por eso también es importante ver en materia de rubros tendencias que nos permite conocer la evaluación. Por eso consideramos útil conocer calificaciones antes de entrar a lo que nos dicen los indicadores, y podemos darnos cuenta de un caso positivo y negativo compartido por prácticamente todos los municipios. Su calificación final en materia de incidencia delictiva es peor de la calificación que tuvieron cuando asumieron el encargo. Y en materia de gobierno eficiente, en general, todos mejoraron su calificación, la calificación que recibieron al momento de iniciar el primer periodo, el primer semestre evaluado por la evaluación de alcalde Cómo Vamos. Y finalmente, ustedes podrán consultar ya las evaluaciones en su conjunto, las 5 evaluaciones, que podrán identificar cómo en algunos municipios hubo una cierta disparidad entre una evaluación y otra, mientras algunos, de manera destacada, Apodaca y San Pedro, mantuvieron cierta estabilidad en las evaluaciones que recibían semestre con semestre. Toda esta información, todo el detalle de la evaluación, lo podrán consultar en la tarde del día de hoy desde comovamosnl.org. Y por lo pronto nos gustaría destacar en materia de resultados de indicadores qué nos quieren decir estas calificaciones y cómo vamos y qué retos tienen las administraciones que recién asumieron en materia de diferentes temas. Empezando con el tema de servicios públicos. Servicios públicos, en cuanto a cobertura,
podemos destacar que estamos hablando de un área metropolitana con una alta cobertura de servicios. El único servicio con cierto rezago es el drenaje pluvial, que como quiera avanzó en 8 puntos porcentuales su cobertura a nivel metropolitano. Tanto en la cobertura de carpeta asfáltica como en alumbrado, estamos hablando prácticamente de una cobertura reportada por los municipios del 100% y un incremento destacado de más de 10 puntos porcentuales en el tema de recolección de basura. A estos indicadores será importante darles, como lo hicimos en una prueba piloto, una revisión cualitativa, no solo la cobertura, sino la calidad del servicio, pero en términos de cobertura podemos reconocer un avance en temas metropolitanos en general durante los últimos 3 años. Otro tema que Alcalde Cómo Vamos ha revisado y dado seguimiento desde 2012 es el tema de fortalecimiento de policía municipal, a partir tanto de la capacitación de los elementos como de su capacidad operativa. Y podemos darnos cuenta que aún en una situación económica retadora para los municipios que reconocemos, 3 corporaciones aumentaron su estado de fuerza a lo largo de los últimos 3 años. De manera destacada, el caso de San Pedro y de Apodaca, que además tienen prácticamente al 100% de su corporación certificada. Un foco rojo, además de reconocer que algunas corporaciones por situación económica no pudieron cubrir como hubiesen deseado con el fortalecimiento en estado de fuerza, es la información reservada, que es un criterio que creemos no se sostiene ya en materia de utilidad pública y que será parte de la agenda que empujaremos para que ya no ocurra en los siguientes 3 años y que no haya retrocesos como en el caso de San Nicolás, que de compartir información todas las evaluaciones, en la última reservó una información que no tiene justificación para ser reservada, que es la certificación de los policías. En términos generales, el avance en buenas materias como la certificación se vio reflejado en la propia evaluación que mide INEGI trimestralmente de la confianza que tienen los habitantes de un municipio en sus propias corporaciones. Con 2 excepciones, Monterrey y Escobedo, el resto de los municipios aumentaron el nivel de confianza medido en la ENSU de 2018 a 2021. Desde luego el caso de García y Juárez todavía no son incorporados en esta medición que hace el INEGI, pero es una panorámica completa de cómo avanzó el fortalecimiento municipal de las policías en los últimos 3 años y que desde luego es agenda para las siguientes administraciones también. Nosotros damos seguimiento en la evaluación a 4 grupos de delitos que constituyen el 43% de las denuncias de los delitos del área metropolitana y que tienen una alta incidencia en la percepción de seguridad de la población, incluso en delitos que no tienen buena proporción de la cantidad de denuncias, como homicidios, pero que socialmente son muy costosos. Por eso, violencia familiar, desafortunadamente, sigue siendo el delito más denunciado en estos 9 municipios, con el 23% de las denuncias, seguido de robos patrimoniales, con 15% de las denuncias totales. El panorama, desafortunadamente, no es positivo en incidencia delictiva. Hay que reconocer que los robos en general disminuyeron, con la única excepción preocupante del municipio de Juárez, pero podemos ver tendencias muy negativas en el caso de homicidios, violencia familiar y delitos sexuales, comparando el último semestre de estas administraciones con el semestre de referencia de 2018. En general, todos los municipios aumentaron en estos 3 delitos, con las excepciones de San Pedro en homicidios y delitos sexuales y Escobedo en violencia familiar. A nivel metropolitano, este es el balance. Una buena disminución de una 1/4 parte de las denuncias de robo, en contraste con un aumento de 50% en delitos como el homicidio y 42.3% en delitos sexuales, además de la violencia familiar, que es un delito que ha seguido a la alza en los últimos 5 años. Ahí hay un reto importante para los gobiernos que asumieron a finales de septiembre. Otro elemento de seguridad que cada vez debe ser más parte de la agenda pública es el de hechos de tránsito. Nuevo León
sigue siendo, como lo ha sido en la última década, el estado con mayor cantidad de hechos de tránsito a nivel nacional, duplicando al segundo lugar Chihuahua y concentrado buena parte de esas incidencias en el área metropolitana. No solo eso, en un año de baja movilidad como 2020, más de 500 personas perdieron la vida producto directo de los hechos de tránsito. Habrá muchos registros indirectos que no forman parte de la estadística oficial. Y peor aún, para el grupo de edad de 15 a 24 años, 1 de cada 10 muertes de este año fueron producto de los hechos de tránsito, muertes plenamente evitables. La pandemia nos trajo, o la movilidad que se ha ido recuperando paulatinamente este año, tasas a la baja en todos los municipios con excepción de Guadalupe, pero ya podemos contrastarla con la baja que hubo en 2020, donde fueron tasas muy altas, considerando que la movilidad se suspendió prácticamente en su totalidad 2 meses. Y la pregunta y la interrogante que los municipios esperemos estén registrando en materia de política pública es no creer que lo atípico de 2020 y buena parte de 2021 puede ser entendido como una resolución del problema. Desde luego hay una tendencia positiva que hay que mantener y sobre todo considerar que los hechos de tránsito siguen siendo o debieran ser una prioridad en la agenda de seguridad en toda el área metropolitana para 2021-2024. Otro gran reto en el área metropolitana es ordenamiento urbano. Los grandes problemas que estamos viviendo de expansión, cambio climático, inundaciones y efectos del cambio climático no van a poder avanzar si no hay una adecuada planeación urbana. Por eso enfatizamos en que los municipios tenían que tener 4 planes actualizados. El plan de desarrollo urbano, la ley los obligaba a homologarlo con las adecuaciones a la ley de asentamientos humanos. Solamente 3 municipios lo hicieron, Apodaca, Guadalupe y San Pedro. El reglamento de zonificación, que es esencial para evitar construcciones irregulares y que sigamos perdiendo capas que provocan inundaciones y que depredan áreas naturales. Solo Guadalupe lo actualizó. La buena noticia es que finalmente, a partir de las administraciones que terminaron, ya la mayoría tienen un reglamento de banquetas, con excepción de Juárez, García y Monterrey, y el gran reto es el atlas de riesgo. Un atlas de riesgo es la mejor herramienta para prevenir inundaciones y para proteger áreas naturales y zonas de construcción que en el área metropolitana sabemos que ocurren de manera irregular y caótica en muchos de los casos. Hay un enorme reto en materia de ordenamiento urbano que en buena medida las administraciones salientes no pudieron resolver. Y otro tema que ha quedado un poco rezagado es el tema de regularización de los casinos. De los 29 casinos reconocidos operando en el área metropolitana, son mayoría los que no tienen permiso. Sabemos que este es un tema que no necesariamente corresponde únicamente a la gestión que pudo hacer las administraciones salientes, pero que es un tema que no podemos obviar y omitir, sobre todo si queremos vivir en una ciudad que se apegue a las normas y al ordenamiento urbano de transparencia y de buen desarrollo, que es al que aspiramos vivir. En temas de finanzas, la buena noticia es que en un año retador, la línea base fue ligeramente superada. Sabemos que esto fue un reto particularmente en un año donde había finanzas públicas a la baja en la mayoría de los hogares del área metropolitana. Sin embargo, salvo el caso de Guadalupe, ningún municipio cumplió con la meta con la que se propuso, aunque hay que reconocer que los municipios de San Nicolás, de Apodaca y de Escobedo pudieron incrementar su línea base y esto es un avance en materia positiva. Santa Catarina, San Pedro, Monterrey y de manera destacada García y Juárez tienen el reto de no solo mantener, sino incrementar la línea base con la cual llegaron, y eso va a ser retador en los años por venir, pero es importante para poder costear lo que una ciudad, los servicios que una ciudad requiere y sobre todo habilitar los servicios públicos de calidad
que quienes vivimos en la metrópoli reclamamos. En materia de finanzas, la autonomía financiera, que es un indicador incorporado porque estamos convencidos de que los municipios tienen que hacer su parte, el Estado tiene que hacer su parte y la Federación también tendría que hacer su parte, pero el municipio como célula inicial de garantizar tener ingresos suficientes para costear por lo menos el gasto corriente. Hay un retroceso en comparación con 2018, ligero. La buena noticia es que no era tan grande como parecía que iba a ser en 2020. Y esto, como materia de finanzas, es un indicador que seguiremos observando en las siguientes administraciones, junto con los indicadores de sostenibilidad de la deuda. No importa tanto el aumento en la deuda en términos totales, sino la capacidad financiera de los municipios de hacerle frente. Todos los municipios se mantienen en endeudamiento sostenible con los criterios de Hacienda, con la única excepción de Guadalupe, que se ha mantenido en observación durante los últimos 3 años. San Nicolás hizo un cambio positivo de pasar en indicadores de Hacienda de observación a sostenible. Y finalmente, un indicador que no podemos dejar de meter el ojo, aunque no necesariamente ahora tenga que ser de gran preocupación, es el indicador de sostenibilidad de la deuda, que son los ingresos de libre disposición para pagar deuda, que rebasó el estándar que tienen todos los municipios de 60% para pasar de 54.6% abajo del estándar a más de 83%. Es un indicador sin duda que hay que seguirlo observando semestre con semestre para conocer en qué medida los municipios están endeudándose de manera responsable. Un gran reto es el de inversión en movilidad no motorizada. En esta gráfica podemos reconocer cómo están los municipios del total de gasto en movilidad, qué porcentaje le destinan a lo que llamamos movilidad no motorizada. Con la excepción de San Pedro, que en el grueso de la administración pasada le destinó más de la mitad a movilidad no motorizada, y Guadalupe, que hizo un esfuerzo por superar la meta metropolitana, que fue el 26.2%, el resto de los municipios todavía siguen destinando muy poca proporción de su inversión total a movilidad no motorizada. Hay que destacar que el grueso del gasto en movilidad en los últimos 3 años, de cada 100 pesos, 80 los hicieron 4 municipios, de manera destacada Monterrey y Apodaca, y en menor medida, pero también por encima del resto, San Pedro y San Nicolás. Sin embargo, cuando vemos del total del gasto en movilidad no motorizada, cómo fue la distribución entre municipios, observamos claramente que fue concentrado en 2, en monto total, no en proporción de lo que ellos mismos invirtieron. San Pedro fue quien más aportó a la movilidad no motorizada en la metrópoli, y Apodaca, que aunque no aportó buena parte de su gasto total en movilidad, sí representa una inversión considerable en la inversión en movilidad no motorizada cuando vemos el gasto total ejercido por los 9 municipios metropolitanos. Parte de lo que se ve en la inversión, además de metros cuadrados de banquetas, son las ciclovías, que crecieron prácticamente al doble. Al día de hoy, San Pedro es el municipio que más kilómetros de ciclovía reportó en la última evaluación, que considera hasta agosto de 2021, mientras Guadalupe, Juárez siguen teniendo menos de 1 kilómetro, Santa Catarina no tiene reportadas ciclovías, y municipios como Monterrey, Apodaca están rebasando o a punto de rebasar los 10 kilómetros de ciclovías. Finalmente, en el eje de gobierno, podemos darnos cuenta que en la habilitación de 5 trámites, tan solo estamos evaluando 5 trámites y su disponibilidad en línea, hay 3 municipios que ya tienen habilitados los 5. Apodaca, Escobedo, Guadalupe y San Nicolás, 4 municipios. Caso contrario y preocupante el caso de Juárez, que pese a ser un municipio en constante expansión y tener una alta conectividad, no habilita ni siquiera al día de hoy el pago en predial de manera digital. Y este es un tema que, en términos de reducir las oportunidades de corrupción y facilitarle a la ciudadanía el acceso a los servicios, hay un rezago importante que además otros municipios como García o Monterrey
o Santa Catarina e incluso San Pedro tienen que revertir. La evaluación de la COTAI en general fue positiva. Creemos que es una evaluación que tiene limitaciones, pero al menos es un indicador en la dirección correcta, sobre todo considerando a 100 municipios que lograron el 100%. Y finalmente, ya para concluir, todos estos indicadores, lo que nos interesa saber es hacia dónde tenemos que evolucionarlos a partir de lo que nos dicen, tanto los indicadores que vimos, como los retos que tiene que tener el área metropolitana en los próximos 3 años. Hay muchos más de los que vamos a mencionar el día de hoy, pero claramente la situación que vive el área metropolitana ofrece 3 grandes retos a partir de los indicadores que vimos. El primero, los municipios tienen que asumir su papel pleno en contribuir al combate de la crisis climática. Y tienen 2 formas fundamentales de hacerlas. La primera es el manejo de los residuos. Solo el 14% de los residuos del estado son empleados a plantas de tratamiento y actualmente ningún municipio tiene una recolección segregada. San Pedro implementó un piloto y Monterrey tiene también en pequeña escala otro piloto, pero todavía falta implementar una política de recolección segregada de residuos. Y el segundo gran aportación que los municipios pueden hacer para combatir la crisis climática es habilitar alternativas de movilidad no motorizada y que favorezca el transporte público, siendo esta responsabilidad estatal. Actualmente, como lo vimos, de cada 10 pesos invertidos en movilidad, 80 siguen siendo para movilidad motorizada. Las prioridades de los municipios tienen que cambiar. No podemos seguir rezagando al área metropolitana en cuanto a su inversión total en movilidad no motorizada, en cuanto a su habilitación de infraestructura peatonal. En la evaluación de campo que hicimos, 9 de cada 10 banquetas tienen obstáculos físicos, además de que si evaluamos 10 puntos para criterios técnicos, no llegan ni a cumplir con la mitad. Pero también en infraestructura ciclista. Reiteradamente compartimos esta gráfica para que la segunda ciudad más poblada de todo el país, el área metropolitana más poblada de todo el país, está con un evidente rezago frente a las 2 grandes áreas metropolitanas del Valle de México y de Guadalajara en cuanto a la habilitación de infraestructura ciclista. La movilidad, insistimos, es una estrategia que tiene el municipio para aportar al combate de la crisis climática. El segundo gran reto que tiene la ciudad es construir orden que frene la expansión, que maximice el espacio público. Lo vimos en la falta de actualización o en el rezago de actualización de la planeación urbana y atlas de riesgo, en la falta de instancias de coordinación metropolitana. Reconocemos que está siendo ya un tema de agenda de los nuevos gobiernos y a ese tema de agenda, como lo mencionó Jesús en su mensaje de inicio, tenemos que ponerle indicadores y evaluación para asegurarnos que avance de manera correcta y que no solo sea la voluntad de los alcaldes y la alcaldesa en turno. Pero adicionalmente, maximizar el espacio público. El principal problema de desarrollo urbano en el estado es la falta de áreas verdes, de acuerdo con la propia ciudadanía. Para 24% prácticamente de la población es el principal problema. Pero también lo es en buena medida la invasión a las áreas verdes que existen. Incluso en San Pedro y en Santiago es un problema todavía por encima de la falta de áreas verdes y deportivas que perciben en el estado. Y podemos verlo, por ejemplo, con parques, el espacio público por excelencia. Hemos realizado, y es un esfuerzo que no pudimos culminar con estas administraciones, intentamos levantar un registro de parques. Los 9 municipios reportaron la existencia de 4,183 parques. Solo pudimos acreditar en una verificación digital la existencia de 3,278 parques. Es un número distinto a un estudio que realizó el TEC de Monterrey, con quien vamos a hacer una alianza para poder finalmente identificar cuántos parques hay, y es también distinto al número que muchos municipios reportaron en la plataforma de datos abiertos que recién habilitó la COTAI. No podemos mejorar el espacio público si no tenemos la información precisa de dónde
en qué estado están nuestros parques. Y esa es una tarea y un reto para las siguientes administraciones. Y una vez ubicados, de la pequeño número de parques que visitamos, siguiendo criterios técnicos de servicios ambientales y sociales, en promedio los parques registraron una calificación de 4.9 puntos de 10 posibles, de parques nuevos. Ahí hay un reto sin duda para las próximas administraciones. Y finalmente, gobiernos abiertos que usen datos y que lo hagan de manera participativa con la comunidad. La información debe ser publicada de manera proactiva. Las reservas no son admisibles no solo para los municipios, sino también hemos señalado para el órgano garante, no puede basar criterios de bien público en una revisión exhaustiva de cuándo hay riesgo real de publicar cierta información, particularmente en materia de seguridad. Debe privilegiarse la utilidad pública y no hay una buena justificación en la materia para mantener las reservas de ley, y es un caso que vamos a hacer decididamente desde Alcalde Cómo Vamos a partir de este año. Y los municipios ya no pueden estar publicando en criterios que privilegien el PDF y el Word por encima de formatos de datos abiertos como Excel. Solo 3% de las solicitudes respondidas fueron hechas con criterios de datos abiertos. Y esta ya no es una alternativa que tienen los municipios. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información obliga a los sujetos obligados a identificar esa información que es útil, de interés para la ciudadanía, y publicarla en datos abiertos, y esa debe ser una agenda desde el municipio de Juárez, García, Monterrey, San Pedro. Y esa es una agenda que estaremos impulsando. Porque al final, y el punto más importante que quisiéramos hacer es, no se trata de publicar información por publicarla, sino se trata de cómo, a partir de conocer información, como en este caso, que es una información que todavía no es proactivamente pública, los municipios identifican los cruces donde hay más hechos de tránsito, pueden los municipios hacer política pública basada en datos y no basada en criterios muchas veces arbitrarios. Aquí están, y ya lo sabemos por las solicitudes que hace Alcalde Cómo Vamos, cuáles son los puntos donde hay más hechos de tránsito en todo el área metropolitana, destacando el Boulevard Díaz Ordaz y Los Treviño como el cruce donde han ocurrido más hechos de tránsito tan solo en el periodo enero-agosto 2021. Ahí es donde el uso de datos tiene que verse reflejado en resultados concretos para la ciudadanía, y si no hay gobiernos con apertura total, no vamos a poder avanzar en esta dirección. Por esa razón, estos son los retos que tenemos para el siguiente ciclo de administraciones. Esta es la agenda basada en un sistema de indicadores que llegó para quedarse, que vamos a dar seguimiento, y estos son los resultados que, con un diálogo y, estamos seguros, buena voluntad de los 9 alcaldes y alcaldesa entrantes, podemos construir una mejor ciudad, que es lo que aspira una evaluación como la de Alcalde Cómo Vamos. Muchas gracias.